nombre es Rosita Elizabeth Villegas Zabaleta y el día de hoy hablaremos acerca de la vinculación ética del desempeño del profesional de enfermería del curso de bioética. Pero antes de iniciar, imaginen que están a mitad de la noche en el hospital y tienen que tomar una decisión en un segundo que cambiará la vida total de su paciente. ¿Están listos para responder a la pregunta que define el verdadero peso de nuestra carrera? Quédense conmigo, porque hoy dejamos las fórmulas de lado para entrar al verdadero ecosistema del cuidado. Pasemos a nuestro primer gran dilema. En esta diapositiva iniciamos de esta manera el tema central, que es acerca de la vinculación que tiene nuestra carrera de enfermería con nuestro día a día. En este caso, cómo va a influir en nuestra formación académica. Pero antes quiero invitarlos a reflexionar a partir de este interrogante que va a coronar la primera diapositiva y que representa el núcleo de nuestra práctica clínica. Y es, ¿qué hacemos cuando la ciencia sabe qué hacer, pero la moral nos hace dudar? Como puede observar en el primer recuadro de nuestra presentación, planteamos un dilema inevitable: la técnica versus el valor. Y es que a lo largo de la carrera pasamos miles de horas absorbiendo conocimientos científicos, memorizando la fisiopatología, la dosificación exacta de los fármacos y los protocolos rígidos de emergencia. Aprendemos la técnica a la perfección y la ciencia, sobre todo, nos capacita con éxito para saber cómo salvar un cuerpo, cómo salvaguardar la integridad de la persona. Sin embargo, la bioética es la que aparece en nuestro desempeño para darnos la respuesta más importante. Nos dice por qué y a quién estamos cuidando. Nos recuerda que no atendemos a una patología aislada o a un número de cama, sino a una persona con dignidad, valores e historia propia. Pasando al segundo recuadro, abordamos el día a día del enfermero o enfermera. En la realidad de los servicios hospitalarios, nuestro desempeño no se limita a ejecutar tareas automáticas o a enfrentarnos únicamente a un virus, bacteria, hongo, etc., o curaciones de heridas físicas. En cada turno nos encontramos cara a cara con decisiones sumamente humanas y que son profundamente complejas. Somos el profesional de la salud que pasa las 24 horas al lado del paciente, convirtiéndonos en su nexo directo, en su soporte y en muchas veces en su única voz. Es por ello que, como se ilustra en la imagen de nuestra colega enfermera al lado del símbolo de la salud, nuestro uniforme no solamente carga conocimientos científicos, sino que también lleva consigo una tremenda responsabilidad moral. El propósito de esta ponencia, de esta explicación, es demostrar que la excelencia técnica y la sensibilidad ética deben caminar siempre de la mano para lograr un cuidado verdaderamente humanizado. Ahora, entrando de lleno a nuestra segunda diapositiva, nos detenemos en una herramienta conceptual indispensable para el ejercicio clínico, a la cual denominamos, como lo están viendo, la brújula de las decisiones. En el ámbito de la salud es sumamente común escuchar y confundir los términos moral, ética y deontología. Sin embargo, para guiar nuestro desempeño con verdadera excelencia es obligatorio comprender qué representan estos tres niveles totalmente distintos de la conducta humana. En el primer nivel encontramos la moral. Esta se refiere o hace referencia al conjunto de normas, valores, costumbres y creencias individuales o culturales que una persona o una sociedad
considera correctas o incorrectas. Nace de nuestra crianza, la religión y las convicciones personales. Es lo que internamente nos dicta qué es el bien y qué es el mal en la vida cotidiana, es decir, en nuestra vida diaria. En un segundo nivel, en un segundo bloque, un paso más arriba se encuentra lo que es la ética. La ética es la reflexión teórica, filosófica y científica sobre esa moral. No nace de la emoción o de la costumbre, sino del análisis racional de nuestras acciones. La ética se pregunta por qué consideramos algo bueno o malo y buscamos principios universales que trasciendan las creencias individuales. Finalmente, en el tercer nivel, con un impacto directo en el ámbito hospitalario, encontramos la deontología. Esta es la ética aplicada específicamente al ejercicio profesional. A diferencia de la moral personal o la filosofía ética, la deontología se traduce en un conjunto de deberes, normas y obligaciones jurídicas unificadas que están reguladas y plasmadas en un código de ética y deontología obligatorio para todo el personal de salud. Aquí ya no solo se trata de lo que yo considero correcto individualmente, sino de lo que la profesión exige legal y moralmente para proteger y preservar la vida de la persona. Es por ello que comprender esta triple diferencia es crucial para nuestro desempeño clínico, ya sea en un turno hospitalario. La moral personal del enfermero puede entrar en conflicto con la ética del paciente o con las exigencias normativas del servicio. Es ahí donde la deontología se convierte en nuestra brújula de decisiones definitiva, subordinando cualquier criterio individual ante el estricto deber profesional de garantizar un cuidado seguro, legal y digno. Ahora es momento de mirar hacia atrás y comprender de dónde venimos, analizando las raíces de la profesión a través de la figura de Florence Nightingale, para entender la vinculación ética en nuestro desempeño actual. Es obligatorio estudiar a la mujer que transformó un oficio empírico en una ciencia estructurada, fundamentada en el conocimiento y en un riguroso compromiso moral. En primer lugar, abordamos el hito histórico que la consolidó como la Dama de la Lámpara durante la Guerra de Crimea en el siglo XIX. Más allá del romanticismo de la historia, este hecho representa el nacimiento del desempeño ético en el entorno hospitalario. Es así que Nightingale no solo se limitaba a cumplir funciones administrativas durante el día. Por las noches recorría en total soledad los pasillos oscuros llenos de soldados heridos para evaluar sus necesidades básicas, vigilar su evolución clínica y ofrecer consuelo humano. Es así que este acto instauró un principio deontológico que sobrevive hasta hoy en nuestros turnos o en nuestros futuros turnos. La vigilancia continua y el cuidado incondicional, como debe permanentemente del profesional de enfermería hacia el paciente, sin importar la hora o el cansancio, que tan cansados nosotros nos encontremos. En segundo lugar, examinamos el juramento de Nightingale, redactado en 1893.
Este documento es el primer antecedente formal de un código deontológico en nuestra disciplina. Al analizar sus líneas, podemos encontrar un compromiso ético explícito y tajante, el deber absoluto de abstenerse de cualquier práctica nociva o dañina, el mandato de mantener el secreto profesional, protegiendo la confidencialidad de los asuntos confiados y la promesa de elevar constantemente el estándar de la profesión. La vinculación de este legado con nuestro ejercicio contemporáneo es directa. Cuando hoy en día cuidamos con esmero el entorno del paciente, protegemos su intimidad y nos comprometemos con una práctica basada en evidencia científica. Estamos aplicando las bases morales que Nightingale esculpió. Ella nos enseñó que la enfermería es un arte que requiere una preparación científica, organizada, pero guiada siempre por una devoción inquebrantable hacia la dignidad de la vida humana. Al adentrarnos en nuestra cuarta diapositiva, llegamos al corazón ontológico de nuestra disciplina, el cuidado como vínculo y valor ético. En las ciencias de la salud, el cuidado no puede ser reducido a una simple serie de acciones procedimentales o mecánicas. El cuidado es, por definición, un acto relacional. Es el vínculo humano y moral que se establece entre el profesional de enfermería y la persona que se encuentra en un estado de vulnerabilidad o enfermedad. Para comprender todo esto a mayor profundidad, debemos analizar el cuidado como un imperativo ético. Esto significa que cuidar no es una opción que elegimos según nuestro estado de ánimo dentro del turno, sino un mandato moral absoluto y permanente. La teoría del cuidado humano nos enseña que el ser humano no es un objeto que se repara, sino un sujeto que se acompaña, por lo que cuando nos aproximamos a la cama de un paciente, el imperativo ético nos obliga a reconocer su total dignidad, a proteger su integridad y a responder con sensibilidad ante su sufrimiento. Y esto es lo más importante sobre todo. El valor ético del cuidado radica en la capacidad de mirar al paciente, no por lo que tiene o por su patología, sino por lo que esencialmente es. Y es lo que es, un ser humano con derechos inalienables. Esta concepción tiene una vinculación directa sobre el desempeño profesional diario. Un enfermero o una enfermera con un alto desempeño técnico, pero sin conciencia ética, ofrecerá un cuidado frío, automatizado y algo que claramente se vería deshumanizado, lo cual incrementa la ansiedad del paciente y deteriora la calidad de la atención. Por el contrario, la vinculación ética transforma cada intervención práctica, desde la toma de funciones o signos vitales y la administración de un fármaco hasta la escucha activa en los momentos más críticos del tratamiento. Cuando el cuidado se interioriza como un valor ético, el desempeño del profesional se eleva de manera inmediata. Nos impulsa a realizar los procedimientos con la máxima delicadeza, a evitar la negligencia, a vigilar activamente la seguridad del paciente y a abogar por sus derechos ante el equipo multidisciplinario.
En pocas palabras, el cuidado es el sello definitivo que transforma la ciencia biomédica en un arte profundamente humano y moral. Ahora analizaremos un hito transformador para las ciencias de la salud, el nacimiento de la bioética y el modelo de los principios. Para comprender el impacto de esta disciplina es sumamente importante responder a una pregunta fundamental. ¿Por qué surge la bioética? Históricamente, la bioética nace a mediados del siglo XX como una respuesta urgente ante dos realidades críticas. Por un lado, el vertiginoso y descontrolado avance científico y tecnológico que empezó a permitir la manipulación de la vida humana sin límites claros. Por otro lado, la alarmante revelación de abusos e investigaciones aberrantes cometidas en seres humanos bajo el nombre de la ciencia. Esto generó la necesidad imperiosa de establecer un puente, una vinculación teórica entre el conocimiento biológico y los valores humanos esenciales, dictaminando que el progreso científico jamás puede pasar por encima de la dignidad de las personas. Para operativizar esta protección en la práctica clínica diaria, los investigadores formularon el modelo de los 4 principios, una estructura bioética universal que rige directamente nuestro ejercicio profesional. El primero es el principio de autonomía, que nos obliga a respetar la capacidad de los pacientes para tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y tratamiento. El segundo es la beneficencia, el deber de buscar siempre el máximo bienestar y el interés superior del paciente en cada intervención. El tercero, estrechamente ligado, es la no maleficencia, que impone el mandato absoluto de primero no hacer daño, prohibiendo cualquier acto negligente que lesione o ponga en riesgo innecesario al usuario. Y el cuarto es la justicia, que nos exige garantizar una distribución equitativa de los recursos de salud, brindando a cada paciente una atención que realmente necesita, sin necesidad de ningún tipo de discriminación. La vinculación de este modo con el desempeño de enfermería es absoluta. Estos 4 principios no son herramientas vivas de discernimiento clínico en el piso del hospital cuando los valores del paciente entran en conflicto con el equipo médico o cuando los recursos materiales son escasos en el servicio. Y es por ende que estos modelos actúan como una guía definitiva para tomar decisiones seguras, éticas y profundamente humanas. Ahora veremos de manera individualizada el primero de los grandes pilares bioéticos, el principio de autonomía, al cual reconocemos legítimamente como la voz del paciente. Para comprender su impacto en el entorno clínico debemos empezar por su definición. La autonomía es el principio ético que dictamina que todo ser humano en pleno uso de sus facultades mentales posee la capacidad de autodeterminación. Esto significa que tiene el derecho inalienable de tomar decisiones libres, informadas y soberanas sobre su propio cuerpo, su salud, sus tratamientos y su destino, de acuerdo con su propio sistema de valores y creencias personales. Bajo este principio, el paciente deja de ser un receptor pasivo de órdenes médicas y se convierte en el actor principal de su proceso de salud. La autonomía derriba por completo el viejo modelo paternalista donde el personal asistencial decidía de forma unilateral lo que era bueno para el usuario sin consultarle. Ahora, la vinculación con el desempeño de enfermería es profunda y de carácter diario. En el piso de hospital, el profesional de enfermería es quien se encuentra en la primera línea de defensa, en la primera línea de atención de este derecho. Nuestro desempeño se vincula éticamente con la autonomía a través de 2 acciones fundamentales. En primer lugar, tenemos el que es necesario garantizar el proceso del consentimiento informado. Nos aseguramos de que el paciente reciba información clara, oportuna y comprensible sobre los procedimientos que le vamos a realizar, verificando que acepte de forma voluntaria y libre de presiones. En segundo lugar,
respetando el derecho al rechazo terapéutico. Si un paciente competente decide no recibir un tratamiento o suspender un procedimiento, nuestra obligación como futuros profesionales de enfermería, tenerlo en cuenta, es no juzgarlo ni obligarlo, sino educarlo sobre las consecuencias y hacer valer su decisión ante el equipo médico. Defender la autonomía exige un alto nivel de madurez profesional. Implica entender que nuestro deber es guiar y cuidar, pero la última palabra le pertenece o lo tiene siempre el paciente. Cuando escuchamos, informarnos y respetamos la voz del usuario, estamos transformando el principio de autonomía en una realidad viva, a la cabecera del enfermo. Ahora nos adentraremos en el segundo pilar de la bioética, que es el principio de beneficencia, reconocido universalmente como el deber de hacer el bien. Para comprender de manera rigurosa qué es la beneficencia en bioética, debemos entender que ese principio va mucho más allá de una simple intención de bondad o de caridad general. En el ámbito sanitario, la beneficencia es una obligación positiva y activa que exige al profesional de la salud utilizar todos los conocimientos, habilidades y recursos científicos para promover el máximo bienestar de la persona, restaurar su salud, aliviar su sufrimiento y ayudarla a alcanzar sus objetivos legítimos de vida. Este principio no impone la responsabilidad de maximizar los beneficios netos para el usuario, evaluando siempre que las intervenciones que propongamos generen un impacto positivo real que supere con creces los costos, las molestias o los riesgos de tratamiento. La vinculación con el desempeño de enfermería es inmediata y constante en la práctica clínica diaria. El enfermero traduce la beneficencia en acciones concretas a la cabecera del enfermo, las 24 horas del día. Nuestro desempeño se vincula con este deber cuando aplicamos planes de cuidados basados en la mejor evidencia científica disponible para acelerar la recuperación del paciente, cuando monitorizamos de forma estricta los signos vitales para prevenir complicaciones, cuando gestionamos el dolor de manera oportuna y humanizada, y sobre todo cuando ofrecemos educación sanitaria detallada para que el usuario pueda cuidar de sí mismo tras el alta hospitalaria. Por ende, es fundamental destacar que la beneficencia en el ejercicio moderno de la enfermería debe aplicarse siempre respetando los deseos del paciente. Ya no se trata de imponer lo que el profesional cree que es bueno desde una postura autoritaria, sino que codiseñar el cuidado junto con el usuario. Cuando un enfermero se entrega con excelencia científica y sensibilidad moral a buscar el bienestar integral del paciente, está convirtiendo el principio de beneficencia en el motor que dignifica su labor asistencial. Continuando, hablaremos acerca del tercer pilar de la bioética, el principio de no maleficencia, fundamentada en la máxima histórica de primum non nocere, que significa primero no hacer daño. A diferencia de la beneficencia, que nos exige realizar una acción positiva para ayudar, la no maleficencia nos impone una obligación de carácter negativo, es decir, la prohibición absoluta de actuar de forma negligente, imprudente o malintencionada, que pueda lesionar, causar sufrimiento innecesario o provocar inclusive la muerte de la persona a nuestro cargo. Este principio es considerado el más básico e irrenunciable de la bioética, pues antes de intentar hacer un bien, nuestra primera y más estricta responsabilidad es asegurar que no vamos a perjudicar al paciente con nuestras intervenciones. La vinculación con el desempeño de enfermería es de una exigencia técnica y ética monumental. En la práctica clínica, el riesgo de causar daño está siempre latente. Si no actuamos con el máximo rigor, un enfermero vincula su desempeño con la maleficencia en primer lugar cuando cumple estrictamente con los correctos en la administración de medicamentos, evitando errores de dosis o de vía que pongan en peligro la vida. En segundo lugar, se evidencia al aplicar con rigurosidad las técnicas de asepsia y bioseguridad para prevenir infecciones intrahospitalarias. Asimismo, este principio se activa cuando realizamos una vigilancia continua de los dispositivos invasivos, como catéteres o sondas para evitar lesiones tisulares o complicaciones mecánicas. Cumplir con la no maleficencia exige el deber de la competencia profesional, lo que significa que un enfermero jamás debe realizar un procedimiento para el cual no esté debidamente capacitado,
Cuando trabajamos con concentración, basándonos en protocolos válidos y reconociendo nuestros propios límites teóricos y prácticos, convertimos este principio en el blindaje de seguridad que protege la integridad de cada ser humano dentro del ámbito hospitalario. Ahora nos corresponde analizar el cuarto y último pilar del modelo de principios bioéticos, el cual es el principio de justicia, entendido en nuestro campo como la equidad en el cuidado. En el contexto de las ciencias de la salud, la justicia no se limita a un concepto meramente legal o judicial, se define como la obligación moral de distribuir los recursos sanitarios, los beneficios y las cargas de manera equitativa, garantizando que cada persona reciba la atención que realmente necesita de acuerdo con sus requerimientos clínicos, sin ningún tipo de discriminación. Ahora, este principio derriba todas las barreras de los privilegios y nos recuerda que todos los seres, absolutamente todos los seres humanos, poseemos exactamente el mismo valor intrínseco y, por ende, el mismo derecho a recibir una atención de salud oportuna, digna y sobre todo una salud de calidad. La vinculación con el desempeño de enfermería es de una gran relevancia aquí. ¿Por qué? Porque tiene una relevancia social e institucional. En la rutina de los servicios hospitalarios, donde muchas veces nos enfrentamos a la escasez del tiempo, de personal o de insumos médicos, el enfermero activa el principio de justicia a través de acciones muy concretas. Es así que el ejemplo más claro que tenemos de nuestro desempeño vinculado a la justicia es nada más y nada menos la aplicación del sistema de triaje. Allí clasificamos y priorizamos la atención de los pacientes. Aquí sobre todo basándonos estrictamente en la gravedad de su estado de salud y no por su posición económica, ni por su origen o posición social o ciertas influencias que puedan tener dicho paciente. Asimismo, aplicamos la justicia distributiva cuando gestionamos de manera transparente y eficiente los recursos materiales del turno, asegurándonos de que los insumos esenciales lleguen a quienes realmente se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad o de mayor riesgo. Un enfermero o enfermera íntegra brinda el mismo nivel de calidez, respeto y rigurosidad técnica, tanto al paciente del área privada como al del área pública. Cuando cuidamos con imparcialidad, defendemos el acceso equitativo y combatimos los estigmas dentro del piso hospitalario. Transformamos el principio de justicia en una garantía de equidad para la sociedad. Abordando la siguiente diapositiva, encontraremos a uno de los deberes deontológicos más antiguos, sagrados e indispensables en las ciencias de la salud, y es el secreto profesional, conceptualizado legítimamente como la custodia de la confianza. Desde una perspectiva ética y legal, el secreto profesional es la obligación moral y jurídica que tiene el personal de enfermería de guardar estricto silencio y reserva sobre toda la información confidencial de la cual tome conocimiento durante el ejercicio de sus funciones, ya sea revelada directamente por el paciente, deducida a través de las evaluaciones clínicas o conversada con los familiares. Este deber se fundamenta directamente en el respeto a la intimidad y la privacidad del ser humano, y es el pilar que permite que el usuario se entregue con total honestidad al equipo asistencial, sabiendo que su vulnerabilidad estará firmemente protegida.
Es por ende que de este modo esta vinculación que va a existir con el desempeño de enfermería es absoluta, crítica y se pone a prueba en cada minuto de nuestra jornada laboral. El enfermero o enfermera es el profesional que maneja de forma continua los datos más sensibles del usuario, los datos más sensibles del paciente. Ahora, sus diagnósticos, su historia clínica, sus temores, inclusive aborda también lo que es su privacidad física durante los procedimientos en el turno o en el piso. Nuestro desempeño se vincula con la custodia de esta confianza a través de conductas muy rigurosas. Significa, en primer lugar, no revelar bajo ninguna circunstancia los datos del paciente, ya sea en pasillos, ascensores o redes sociales o en cualquier otro lado que ponga en vulnerabilidad al paciente. Y, en segundo lugar, resguardar activamente la historia clínica, si es de física o de forma digital, para que las personas ajenas al equipo terapéutico o al equipo multidisciplinario no tengan acceso a ella. El secreto profesional solo encuentra una excepción ética, cuando la reserva de la información ponga en riesgo, y ojo aquí, cuando se ponga en riesgo inminentemente la vida del propio paciente o de terceras personas. Fuera de esos límites legales específicos, la confidencialidad es totalmente inquebrantable. Cuando un enfermero o enfermera custodia con celo y respeto la información de sus pacientes, no solamente cumple con el código deontológico, sino que también blinda el vínculo de confianza que sostiene durante toda la práctica asistencial. Ahora hablaremos sobre el pilar normativo que rige y protege nuestro ejercicio, el Código de Ética y Deontología, nuestro respaldo profesional. En las ciencias de la salud y específicamente en la enfermería peruana, este documento no representa un simple folleto de exigencias burocráticas, constituye una verdadera brújula legal y moral dictada por el Colegio de Enfermeros del Perú. Su propósito es doble. Por un lado, delimita nuestras responsabilidades éticas ante la sociedad y por el otro, actúa como un escudo protector jurídico que respalda nuestro desempeño científico siempre que actuemos bajo sus lineamientos normativos. Al hablar de llevar el código en el uniforme, nos referimos a la internalización de compromisos reales. El código deja de ser un pretexto inerte en un papel y se convierte en una identidad viviente desde el momento en el que nos colocamos la vestimenta asistencial. Nos recuerda que cada técnica ejecutada y cada palabra dirigida a la persona a nuestro cargo lleva impreso un pacto de honor, honestidad, justicia y una excelencia técnica. Aquí la pregunta es, ¿cómo se vive este código en cada turno? La respuesta es sencilla. Se encuentra en los actos cotidianos que configuran la jornada del enfermero en el piso hospitalario. Se vive el código cuando asumimos la responsabilidad total de nuestras intervenciones, cuando admitimos un error clínico con honestidad para proteger la seguridad del paciente y cuando denunciamos activamente cualquier condición de trabajo que vulnere la dignidad o ponga en riesgo la vida de los usuarios. Asimismo, vivir el código significa mantener una formación continua y actualizada para ofrecer cuidados basados en evidencia científica. El Código de Ética y Deontología es el sello moral que eleva nuestro desempeño diario, transformando la fuerza de trabajo en una práctica profesional íntegra y segura y, sobre todo, profundamente respetada. Entraremos a analizar un factor crítico para el éxito de la atención sanitaria contemporánea, y es la sinergia clínica y la ética interprofesional. En el ámbito de la salud, las intervenciones nunca se realizan de forma aislada. Para que el desempeño de enfermería alcance los más altos estándares de calidad, es sumamente obligatorio entender que formamos parte de un complejo ecosistema del cuidado. Este ecosistema funciona como una red interdependiente donde médicos, enfermeros, tecnólogos, nutricionistas y trabajadores sociales debemos coordinar esfuerzos en perfecta y total armonía, situando siempre
y priorizando sobre todo las necesidades integrales de nuestro paciente, siendo como el centro absoluto de todas nuestras decisiones. La ética interprofesional es el conjunto de valores y principios compartidos que guían la interacción entre estas distintas disciplinas. Su vinculación con nuestro desempeño diario se basa en el respeto mutuo, la comunicación abierta y transparente, y el reconocimiento del valor que cada profesional aporta para su recuperación o para la recuperación del usuario. Cuando existe una verdadera sinergia interprofesional, se rompen los antiguos esquemas de jerarquías autoritarias y se da paso a un liderazgo colaborativo y democrático. Sin embargo, el trabajo en equipo no está exento de dificultades. En el día a día nos enfrentamos de forma constante a diversos desafíos éticos. Estos desafíos surgen cuando se presentan discrepancias en el criterio terapéutico. Por ejemplo, cuando el equipo médico insiste en un tratamiento invasivo que el enfermero, por su cercanía diaria a la cabecera del enfermo, identifica como un sufrimiento innecesario o un caso de obstinación terapéutica. He aquí también surgen tensiones cuando la sobrecarga laboral o la falta de insumos amenazan la equidad en el trato. Superar todos estos desafíos exige que el profesional de enfermería actúe con asertividad y, sobre todo, madurez ética, utilizando los canales institucionales y el diálogo científico para abogar por la seguridad y la dignidad del paciente, porque nuestro centro es ese, el paciente. La sinergia clínica nos demuestra que la calidad del cuidado no depende del esfuerzo de un solo individuo, sino de nuestra capacidad para tejer una red ética interprofesional inquebrantable. Entraremos a un tema de alta complejidad y relevancia en la práctica de la salud, y es la objeción de conciencia, el límite de la convicción personal. En las ciencias de la salud, este concepto se define como el derecho a decir no que posee el profesional de enfermería ante la orden de ejecutar un procedimiento o participar en una intervención que choca directamente con sus convicciones morales, éticas, filosóficas o religiosas más profundas. Es un mecanismo de protección que garantiza que ningún enfermero sea obligado a violentar su propia integridad moral en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, para aplicar la objeción de conciencia de manera correcta en nuestro desempeño profesional es obligatorio comprender cuál es su estricto límite ético. La objeción de conciencia es un derecho individual, pero jamás puede pasar por encima de los derechos del paciente. Aquí es donde entra en juego de forma inquebrantable el principio del no abandono. La normativa bioética y deontológica establece con total claridad que el profesional puede negarse a realizar un procedimiento específico, como participar en un aborto legal o en ciertos procesos terapéuticos conflictivos. Pero tiene la obligación absoluta de asegurar que el paciente no quede desatendido. El enfermero objeto debe informar de manera anticipada a la jefatura para que otro colega asuma el cuidado, garantizando la continuidad de la atención asistencial de forma segura y oportuna. Para manejar estas situaciones complejas dentro del ámbito hospitalario, aplicamos lo que denominamos la regla de oro en el turno. La transparencia, el respeto mutuo y la planificación. La objeción de conciencia nunca debe utilizarse como una excusa para la negligencia, la discriminación de un usuario o el desacato injustificado. Cuando un enfermero o enfermera ejerce este derecho,
con honestidad, de manera formal, anticipada y asegurando siempre que la salud y la seguridad del paciente queden completamente blindadas. Demuestra un altísimo nivel de madurez, coherencia moral y sobre todo una alta responsabilidad profesional. Entraremos a un tema de alta complejidad y relevancia en la práctica de la salud, y es la objeción de conciencia, el límite de la convicción personal. En las ciencias de la salud, este concepto se define como el derecho a decir no que posee el profesional de enfermería ante la orden de ejecutar un procedimiento o participar en una intervención que choca directamente con sus convicciones morales, éticas, filosóficas o religiosas más profundas. Es un mecanismo de protección que garantiza que ningún enfermero sea obligado a violentar su propia integridad moral en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, para aplicar la objeción de conciencia de manera correcta en nuestro desempeño profesional es obligatorio comprender cuál es su estricto límite ético. La objeción de conciencia es un derecho individual, pero jamás puede pasar por encima de los derechos del paciente. Aquí es donde entra en juego de forma inquebrantable el principio del no abandono. La normativa bioética y deontológica establece con total claridad que el profesional puede negarse a realizar un procedimiento específico, como participar en un aborto legal o en ciertos procesos terapéuticos conflictivos. Pero tiene la obligación absoluta de asegurar que el paciente no quede desatendido. El enfermero objeto debe informar de manera anticipada a la jefatura para que otro colega asuma el cuidado, garantizando la continuidad de la atención asistencial de forma segura y oportuna. Para manejar estas situaciones complejas dentro del ámbito hospitalario, aplicamos lo que denominamos la regla de oro en el turno. La transparencia, el respeto mutuo y la planificación. La objeción de conciencia nunca debe utilizarse como una excusa para la negligencia, la discriminación de un usuario o el desacato injustificado. Cuando un enfermero o enfermera ejerce este derecho con honestidad, de manera formal, anticipada y asegurando siempre que la salud y la seguridad del paciente queden completamente blindadas, demuestra un altísimo nivel de madurez, coherencia moral y sobre todo una alta responsabilidad profesional. Al adentrarnos en esta diapositiva nos enfrentamos a uno de los escenarios más complejos, sensibles y conmovedores de la práctica asistencial. El límite del cuidado, prolongar la vida o alargar la agonía. Con los impresionantes avances de la tecnología médica contemporánea, hoy es perfectamente posible mantener las funciones cardiorrespiratorias de un cuerpo de manera artificial durante semanas o meses. Sin embargo, este poder técnico nos obliga a plantearnos una frontera ética crucial en nuestro desempeño profesional. El hecho de que la ciencia tenga la capacidad técnica de mantener un cuerpo con vida no significa que en ninguna manera que sea éticamente correcto hacer cuando ya no existe una esperanza real de recuperación. En este punto es indispensable analizar el concepto de distanasia u obstinación terapéutica, que se define como la insistencia en aplicar tratamientos desproporcionados, invasivos y dolorosos a pacientes en fase terminal. Lejos de ofrecer un beneficio, estas acciones caen directamente en la vulneración del principio de no maleficencia, transformando el proceso natural de la muerte en un sufrimiento prolongado y artificial.
La vinculación ética de nuestro desempeño en estas situaciones críticas radica en saber identificar cuándo el cuidado debe cambiar de objetivo. Ya no debemos enfocarnos en la curación biológica imposible, sino en la paliación, el confort y el alivio absoluto del dolor. Frente a este dilema, el profesional de enfermería ejerce un rol fundamental como defensor de la dignidad de la vida humana y como puente de comunicación. Es así que nos corresponde vigilar de cerca el bienestar del paciente, asegurar que se respete su derecho a una muerte digna y acompañar con empatía a la familia dentro del proceso de aceptación. Cuidar en el límite de la vida exige la madurez ética de comprender que la muerte no siempre representa un fracaso de la ciencia. El verdadero fracaso radica en deshumanizar el final de los días de un ser humano por no saber reconocer los límites de nuestra propia intervención. Ahora profundizaremos en la evolución del derecho a la autodeterminación del paciente en los escenarios más críticos bajo el concepto de autonomía extendida, voluntades anticipadas y eutanasia. Cuando analizamos la autonomía en el contexto del final de la vida, nos damos cuenta de que esta no se limita únicamente a las decisiones que el paciente puede expresar verbalmente en el momento presente. La autonomía extendida busca proyectar la soberanía de la persona hacia el futuro, garantizando que sus valores y deseos sean estrictamente respetados, incluso si llega a perder la capacidad cognitiva o la conciencia para manifestarlos de forma directa. La herramienta legal y moral por excelencia para materializar este derecho son las voluntades anticipadas, también conocidas en la bioética como el testamento vital. Consiste en un documento formal a través del cual una persona, estando en pleno uso de sus facultades mentales, expresa de manera libre y explícita qué tratamientos o procedimientos médicos desea recibir o rechazar en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le impida comunicarse. Ahora, la vinculación con nuestro desempeño profesional en el piso de hospital es crucial. Ante un paciente inconsciente en estado crítico, el enfermero o enfermera tiene la obligación ética y legal de verificar la existencia de estas directrices previas y actuar como su defensor absoluto, asegurando que el equipo multidisciplinario no aplique medidas desproporcionadas que violenten la voluntad ya declarada del usuario. Por otro lado, la autonomía extendida nos lleva a debatir sobre la eutanasia, definida como la provocación deliberada de la muerte de un paciente que padece una enfermedad terminal y dolorosa, realizada a su solicitud expresa y voluntaria. Desde la perspectiva deontológica y el marco legal que rige nuestro ejercicio en nuestro país, es fundamental delimitar con claridad nuestras funciones, promoviendo siempre una práctica que defienda la dignidad del ser humano a través de los cuidados paliativos y el alivio integral del sufrimiento, sin caer en la obstinación. Abordar estos dilemas con madurez y rigurosidad conceptual es lo que define a un profesional de enfermería con un alto desempeño ético y clínico. Continuando, abordaremos un valor que define la integridad más profunda en la salud y es honestidad bajo presión, la ética ante el error. En el día a día hospitalario, las jornadas extenuantes y al estrés constante nos exponen a cometer equivocaciones, pues, de cierta manera, somos también humanos y de esa forma. Ahora, un concepto que toca la fibra más humana de nuestra profesión, el escudo del vulnerable, la ética de la fragilidad.
Cruzar las puertas de un hospital desaloja o despoja al ser humano de sus certezas. La enfermedad coloca al paciente en un estado de total desprotección física, emocional y social. Ante esta realidad, la bioética nos recuerda que la fragilidad del usuario no es una debilidad que deba gestionarse de forma fría, sino, por el contrario, una demanda ética que exige la máxima protección de nuestra parte. Es así que la vinculación con el desempeño de enfermería en el piso es absoluta. El enfermero se convierte literalmente en el escudo del vulnerable. Ser este escudo significa defender activamente a quienes no pueden alzar la voz por sí mismos, ya sea por su edad, su estado de conciencia o su condición de salud. Nuestro deber moral nos obliga a mitigar esa asimetría de poder, garantizando que su dignidad permanezca intacta en cada turno. Cuidar desde la ética de la fragilidad es entender que nuestra técnica es el soporte técnico, pero nuestra compasión y abogacía son el verdadero refugio del paciente. Analizaremos el principio de ciencia con conciencia, la ética en la investigación. En el avance de las ciencias de la salud, el desarrollo de nuevos tratamientos y conocimientos es sumamente indispensable. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que el progreso científico jamás puede justificarse si se pasa por encima de los derechos humanos. Es aquí donde se consolida el rol de enfermería como garante de la dignidad en los ensayos clínicos. En el piso hospitalario o en las unidades de investigación, el profesional de enfermería no es un mero ejecutor técnico de protocolos o recolector de muestras. Nuestro desempeño ético actúa como la principal línea de defensa del sujeto de estudio, vigilando estrictamente el proceso del consentimiento informado, asegurando que la participación sea 100% voluntaria y deteniendo cualquier intervención si se detecta un riesgo desproporcionado o una vulneración a la integridad del propio paciente. Es así que investigar con conciencia es recordar que la ciencia está al servicio del ser humano y no al revés. Ahora entraremos a un principio fundamental que muchas veces se olvida en los servicios de salud: cuidar al que cuida, la ética del autocuidado. Tradicionalmente se nos enseña que la enfermería es entrega absoluta y sacrificio hacia el enfermo. Sin embargo, la bioética moderna nos advierte que para ofrecer un cuidado seguro y de alta calidad y sobre todo humanizado, el profesional debe estar primero en plenas condiciones físicas, mentales y emocionales. El autocuidado no es un acto de egoísmo, es un imperativo ético ineludible. La vinculación con nuestro desempeño diario en el piso hospitalario es directa. Un enfermero agotado, con sobrecarga laboral extrema o con un síndrome de burnout eleva drásticamente el riesgo de cometer errores clínicos que afecten al usuario, a nuestro paciente. Vivir la ética del autocuidado significa establecer límites saludables en el turno, gestionar el estrés de forma asertiva y exigir condiciones de trabajo dignas que protejan nuestra propia integridad. No podemos dar lo que no tenemos. Solo cuando el enfermero reconoce su propio valor y protege su salud, brinda la calidad de su labor asistencial y asegura un entorno terapéutico óptimo para quienes dependen de su conocimiento. Continuando, analizaremos un desafío de absoluta vanguardia en salud, y son los algoritmos y cuidado, la bioética en la era digital. Hoy en día, la inteligencia artificial, las historias clínicas electrónicas y los sistemas algorítmicos predicen diagnósticos y calculan riesgos con una rapidez asombrosa. Sin embargo, esta revolución tecnológica introduce un dilema ético crítico. La tecnología debe ser una herramienta de soporte, pero jamás puede reemplazar el juicio clínico, la intuición y la empatía humana.
La vinculación con nuestro desempeño diario es directa y desafiante. El enfermero en el piso hospitalario no puede convertirse en un ejecutor ciego de lo que dicta una pantalla. Frente al sesgo de los datos o la deshumanización tecnológica, nuestro deber es aplicar el principio de autonomía y beneficencia, recordando que detrás de cada alerta digital hay una persona con una historia única. Vivir la bioética digital significa usar la tecnología para optimizar el tiempo técnico y, precisamente, devolverle ese tiempo al paciente en forma de cuidado cálido y directo y profundamente humano. Ahora veremos un recurso institucional indispensable ante la incertidumbre clínica: comités de bioética, el respaldo en la tormenta. En el piso hospitalario, la tormenta, entre comillas, representa esos momentos críticos donde el equipo de salud se enfrenta a dilemas éticos extremos como la retirada de soporte vital o conflictos con las decisiones de la familia, donde no existe una respuesta única o sencilla y la tensión moral es máxima. La vinculación con nuestro desempeño diario es de absoluto respaldo y amparo ético legal. El Comité de Bioética no es un órgano punitivo ni un tribunal que busca culpables. Es un espacio consultivo e interdisciplinario diseñado para escuchar, analizar y deliberar de forma objetiva sobre casos complejos. Recurrir a ellos nos permite proteger nuestro ejercicio profesional de decisiones viscerales o unilaterales, al ofrecer recomendaciones basadas en los principios bioéticos y los derechos humanos. Estos comités se convierten en el faro que guía y resguarda la dignidad del paciente en medio de las tormentas más difíciles del servicio. Es momento de consolidar todo lo aprendido a través de la síntesis de la vinculación ética en nuestro ejercicio profesional. A lo largo de esta exposición hemos demostrado que la bioética, la deontología y la legislación no son conceptos abstractos aislados en un libro. Son el núcleo vivo que moldea, guía y da valor a cada una de nuestras intervenciones dentro del piso hospitalario. La ética se vincula con nuestro desempeño diario cuando transformamos este conocimiento científico en un acto de respeto absoluto por la dignidad humana. Se materializa al defender la autonomía del usuario, al actuar como su escudo en situaciones de vulnerabilidad, al asumir con honestidad radical nuestros propios errores y al trabajar en perfecta sinergia interprofesional. Ahora, al llegar a nuestra última diapositiva, cerramos esta presentación con una profunda reflexión que resume nuestra verdadera esencia. La medicina cura el cuerpo, pero el cuidado ético y humanizado de la enfermería sana a la persona. No nos vinculamos con la ética por obligación legal o institucional. Nos vinculamos con ella porque entendemos con absoluta claridad que detrás de cada historia clínica hay una vida, una familia y una dignidad que proteger. Nuestro desempeño profesional diario encuentra su máximo valor cuando convertimos el rigor científico en un acto de empatía, abogacía y respeto inquebrantable a la cabecera del enfermo. Ser enfermero va mucho más allá de cumplir un turno o ejecutar un protocolo. Implica ser el faro moral y el refugio de quienes atraviesan la fragilidad de la enfermedad. Que este análisis no quede en las aulas, sino que sea el sello de excelencia que guíe cada una de nuestras decisiones en el piso. Muchas gracias.